Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. Y bueno, el doctor me dejó la puerta abierta para poder seguir adelante con la charla, porque yo voy a justamente encargarme de trabajar con todo lo que tiene que ver con cómo abordamos desde, bueno, en mi caso la psicopedagogía, todo lo que tiene que ver con los aspectos de la inclusión familiar y escolar en los abordajes terapéuticos. Para mí fue difícil pensar en cómo organizar la charla, porque una de las cosas que me pasaba era que transmitir en 20 minutos muchos conocimientos me parecía que no iba a poder hacerlo. Elegí una forma que es tomar, bueno, primero hablar de, como vienen diciendo recién los doctores, el gran impacto que tiene la vida cotidiana, de todos los aspectos que tienen que ver con la disatención, la impulsividad y la hiperactividad. Y esto en dos ámbitos donde la mayoría del día de un niño pasa, que es la familia y la escuela, es fundamental poder intervenir, ya que ahí va a cambiar la calidad de vida del sujeto. Y en relación a cómo pensarlo, me pareció que hablar de las funciones ejecutivas, que es un constructo teórico que en general está comprometido en los pacientes que tienen estas dificultades, nos va a permitir pensar bastante y nos va a poder permitir entender mucho más y también ver cómo a partir de este constructo nosotros trabajamos terapéuticamente y hacemos las intervenciones. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Son un conjunto de habilidades que nos permiten la anticipación, el establecimiento de metas, planes, el diseño de programas, el inicio de una actividad, todo lo que tiene que ver con el planeamiento. Cuando nosotros vinimos acá, cada uno desde sus lugares de origen, hizo un montón de cosas, tuvo en la cabeza un montón de variables, tanto para lo que dejaba como para lo que tenía que organizar. Las funciones ejecutivas son centrales para que podamos tener una vida de adaptación correcta al medio ambiente, ¿sí? Entonces, todo el tiempo nosotros estamos planificando y organizando, muchas veces sin darnos cuenta que lo hacemos. Esto está comprometido en los pacientes con déficit de atención en la mayoría de los casos, ¿sí? Por otro lado, más adelante ahí habla de todo lo que tiene que ver con la autorregulación y el monitoreo. También la posibilidad del control impulsivo es muy importante, ¿sí? Entonces, otra de los constructos importantes que tiene que ver con las funciones ejecutivas es cómo respondemos frente a las situaciones nuevas, cómo respondemos frente a algo desacostumbrado. Uno habitualmente tiene un repertorio de conductas habituales en distintas situaciones, pero bueno, de golpe aparece algo inusitado y mi flexibilidad cognitiva, si es buena, me va a poder permitir encontrar una buena conducta adaptativa frente a esa situación. Bueno, esto no siempre pasa, ¿no? Seguimos adelante un poquito con este constructo teórico, 3 habilidades son fundamentales. El control inhibitorio, como hablábamos recién, la memoria de trabajo, que es la que me permite tener un montón de información en la cabeza mientras yo voy transmitiendo y haciendo, y continuamente nosotros estamos almacenando información y manteniéndola activa para hacer nuestra actividad cognitiva. Y la flexibilidad que les explicaba recién. Pero a la vez, últimamente, también a mí me gusta mucho, pensar que dentro de este constructo podemos dividirlo en 2 grandes ítems, que tiene que ver con que las funciones ejecutivas, varios autores las dividen en funciones ejecutivas frías, que tienen que ver más con lo cognitivo, que tienen que ver más con el pensamiento, con el tratamiento racional de la información, con la abstracción, con la categorización, con todo lo que nos permite más hacer un trabajo cognitivo en el colegio, ¿no es cierto? Resolver un problema matemático, hacer un planeamiento de cómo voy a organizar, cómo voy a hacer las cuentas, cuáles son los datos que me sirven y cuáles son los que tengo que dejar afuera. Pero no solo tenemos esas funciones ejecutivas que son las frías, sino también tenemos las funciones ejecutivas cálidas o hot, ¿no? Executive functions, que tienen que ver, que están mucho más relacionadas con el tratamiento de la información emocional. ¿Qué me pasa a mí cuando alguien no me quiere dar algo que yo quería mucho? ¿No es cierto? Por ejemplo, ahí uno tiene que hacer todo un control impulsivo, que esto es lo que hablaban los doctores recién muchas veces de lo que les pasa a los chicos.
de aquel que siempre quiere ser primero, como decía el doctor, en la fila, o aquel que siempre quiere tener la razón, o que se enoja cuando le sacan un juguete y no lo puede compartir. Esto estaría dentro de las funciones ejecutivas cálidas, ¿sí? Que no, tiene que ver con todos nuestros aspectos de la regulación emocional. Por otro lado, hay también otro gran tema, que es la cuestión que, bueno, que está relacionada con la teoría de la mente, que tiene que ver con la empatía y que tiene que ver con la posibilidad de poder ponerse en el punto de vista del otro, ¿sí? Esta es una de las funciones fundamentales que los seres humanos tenemos que trabajar y que los chicos deben tener para poder permitirnos vivir en sociedad, ¿sí? Yo, bueno, ahora, esta es una digresión, a mí este tema me está preocupando mucho ahora de la sociedad y de los chicos en general, ¿no? Esta cuestión a lo mejor de no poder sentir empáticamente lo que le pasa al otro. Yo cuento una anécdota de una cuestión que pasó con un adolescente de la familia que trae un amigo y me dice en un determinado momento, una chica me dice, mirá Marta, lo que lindo el celular que me encontré. Yo siempre pensé que no hay cosa más devolvible que un celular, porque uno pierde un celular, lo primero que hace es llamarlo, ¿no es cierto? Entonces, digo yo, y digo, ¿y dónde lo encontraste? En el colegio. Y a mí eso me impactó un montón, ¿no? Porque esto, a ver, ni siquiera poder ponerse en el lugar de un par, que lo costoso que le salió a los padres, todo lo que esto implica. Bueno, esto es algo que en general está comprometido en muchos de nuestros jóvenes, pero especialmente en los chicos que tienen dificultades en las funciones ejecutivas cálidas, ¿sí? Tienen dificultad para poder ponerse en el punto de vista del otro. Bien. Seguimos adelante. Entonces, todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas cálidas, que tienen más que ver con las zonas de la corteza órbito-frontal, como de las funciones ejecutivas frías, que tienen que ver más con toda la parte frontal dorsolateral, ambos sistemas integran una red fundamental para la regulación de la conducta y el equilibrio entre ambas es importantísimo para generar conductas reflexivas. Ahora, ¿esto es innato? Sí, hay parte de todo esto que es innato, pero también la buena noticia es esta, que estos aspectos son modulados por el ambiente, ¿no es cierto?, por factores ambientales. Y dentro de estos factores ambientales están las prácticas de crianza y la educación. El doctor también habló de esto anteriormente. Entonces, sabemos que la experiencia, más allá de cada uno tiene su bagaje genético, pero toda la experiencia va a esculpir al cerebro y el cerebro va a cambiar a lo largo de la vida. Y desde ahí es desde donde nosotros pensamos la intervención. Entonces, estamos con chicos que tienen baja capacidad de inhibición, que van a repercutir de manera muy negativa y generar una muy mala respuesta adaptativa, ¿en dónde? En todo lo que tiene que ver con los vínculos sociales, los familiares y también en la actividad cognitiva de rendimiento académico, ¿sí? Bien, ¿cómo abordar esta temática? Ya pasamos al tratamiento. Yo creo que hay como dos grandes líneas desde donde posicionarse. Una tiene que ver con centrarse en el daño, centrarse en los aspectos que no funcionan. Y otra es centrarse en el desafío, en la apuesta a que alguien va a poder cambiar esta modalidad. Tomando todos los aspectos que yo dije recién de la posibilidad de modular el sistema nervioso a partir de la intervención, uno parte de esta modalidad de modelo de desafío, ¿sí? Que creo que es lo que sirve mucho más para las intervenciones. Bueno, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué es lo que solemos escuchar? Nunca tiene las cosas en la mochila, se olvida de todo en el colegio, nunca sabe lo que tiene que hacer, no encuentra nada, su mochila parece un basurero, parece no escuchar, habla sin parar, no puede quedarse quieto, en casa ya no podemos más, siempre sus berrinches, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy recordaba una mamá y un paciente que todos los días indefectiblemente él se olvidaba el libro donde tenía que hacer con las tareas en el colegio. Entonces la madre agarraba la camioneta, volvía a buscarlo gritando de ida y vuelta y era un círculo que se repetía día a día, ¿sí? Entonces uno, a ver,
pensaba, más allá de esta modalidad propia de este niño, también qué pasaba con las familias. Muchas veces nos encontramos con familias que tienen a lo mejor también dificultades en cuanto a los aspectos de regulación emocional. O sea, que no solo nos encontramos con un niño que tiene estas dificultades, sino que desde el punto de vista familiar, muchas veces nos encontramos con familias a las que les cuesta encontrar estrategias para poder abordar estas situaciones. Por ejemplo, esta era una familia que tenía mucho dinero, no tenía ninguna dificultad en tener 2 libros, uno para el colegio y uno para la casa, y se hubieran ahorrado una gran parte de su pelea cotidiana de todos los días. Entonces, bueno, en esos lugares es donde nosotros vamos a intervenir, pero tomando algunas cuestiones básicas y, bueno, algunos tips. Les quería dejar algunas cuestiones que son generalizables. ¿Cómo se sienten los papás? Para los papás es muy terrible esta situación. Sienten frustración, tristeza, culpabilidad, estrés, baja autoestima, genera muchas veces problemas en la pareja, desconfianza de sus habilidades como papás y educadores, ¿no? Entonces, bueno, la idea es trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y de las familias. Entonces, es necesario abordar a los padres y el objetivo va a ser incrementar esta competencia de los papás para mejorar la relación fraterno-filial, ¿no? Y una de las cosas que es ideal es trabajarlos en forma grupal, lo que no siempre es posible, pero cuando nosotros podemos, vemos que esto es mucho más fácil que las estrategias las den entre papás, entre ellos, y que puedan también contenerse, acompañarse en todo este proceso. Una de las cuestiones que a mí sí me preocupa mucho es el manejo de la información. Creo que a los papás, y esto es un rol muy importante del pediatra, tienen que tener mucha información fundamental, pero que sea clara, coherente y científica de lo que les pasa a sus hijos, ¿no? Yo tengo una mamá que tiene sus hijos con ADD que le pedí, y sé que se mete en todos los foros y en todos los chats y cosas que hay por el estilo, le pedí que me pasara los datos. Si uno encuentra información realmente tan poco científica y tan poco seria y tan mágica, que ojalá fuera verdad que sirve, pero que entonces me parece que es muy importante que el pediatra, que tiene un lugar tan importante para la familia, sea un referente en la transmisión de la información. Algunas ideas, ¿no? Una de las cosas que sabemos que es importante es que el refuerzo positivo solo, el elogio verbal, no sirve. O sea, es importante, pero una de las cosas que tiene que ver con lo que se sabe que sirve es el despliegue de la atención, como que estos chicos necesitan mucho más tiempo de presencia de los papás, ¿sí? Y que hay que hacer una mirada sesgada, centrando en general en los aspectos que tienen que ver con los aspectos apropiados, en aquellos comportamientos que son prosociales y obedientes de los chicos, ¿sí? ¿Cuáles algunas otras cuestiones para hacer? Trabajar con todas las mediaciones para que los chicos se puedan mirar, ¿no? Lo que nosotros la llamamos metacognición, que tiene que ver con reflexión cuando los chicos están tranquilos, que puedan pensar sobre el propio pensar. Pero también es fundamental que en la calle haya rutinas que ayudan a crear hábitos, a la vez que se los ayude a organizar el tiempo, que los chicos, sin embargo, tengan espacios personales donde puedan organizar y hacer todo lo que quieran, donde sea su espacio, donde puedan sí tener como un lugar mucho más libre, más desorganizado o organizado. Por otro lado, hay que darles mandatos diarios que en realidad con algún tipo de tarea, pero que cada vez tengan que tomar una toma de decisiones. Acuérdense de lo que yo hablaba de la flexibilidad cognitiva. Trabajar sobre la empatía, que ya lo expliqué antes, sobre la descentración del propio pensamiento y poder pensar en el otro, y la flexibilidad. Bien. Acá vamos a pasar a todo lo que tiene que ver con las intervenciones educativas, ¿sí? Acá hay 3 maestras, y me voy a poner los anteojos para leerlas de allá, y una maestra le dice a la otra, porque claro, un niño minusválido crea problemas, el de mi clase me necesita continuamente. Otra dice, yo tengo un niño sordo que me da muchísimo trabajo. Y la tercera dice, ¿y yo qué? Tengo 3 zurdos y un adoptado. Bien.
Esto para plantear un poco qué nos pasa cuando nosotros trabajamos incluyendo a nuestros pacientes en la escuela. La escuela, si bien está modificándose un montón y está haciendo mucho trabajo en relación a la inclusión, tenemos muchas veces que nos encontramos con escuelas que tienen un enfoque homogeneizador, competitivo, individualista, y que todo lo que sea diferente y todo lo que genere una problemática tiende a ser excluido, ¿sí? A que, bueno, ese no es el lugar, como decía el doctor, cuántos chicos quedan por fuera del sistema, ¿sí? Entonces, es fundamental como poder pensar en todo lo que tiene que ver, lo que es la equidad, ¿no? Que tiene que ver con la calidad educativa va a estar dada no por una educación, debe tratar de forma diferenciada lo que es desigual en el origen, pero para llegar a resultados de aprendizaje equiparables. Bueno, esto todavía en nuestro país tenemos mucho para lograr, si bien estamos en camino. Pero ¿qué les pasa a los chicos, no? Acá lo tenemos a un niño, porque una de las cosas es el sufrimiento que les genera y muchas veces cómo ellos quieren prestar atención, ¿no? Acá dice, bueno, debo atender sin perder detalle lo que está explicando la maestra y poner todos mis sentidos en no distraerme y concentrar toda mi atención en estar atentos. La maestra dice, ¿entendieron, chicos? Sí, señorita, ¿no? O sea, esto se impone y por más que la atención consciente, la idea es poder prestar atención, nuestros chicos no lo pueden hacer. Bueno, acá voy a pasar, es un ejemplo de un chico que hace algunos de los avatares que suelen hacer los chicos con déficit de atención. Pero sí, para poder trabajar desde el sistema educativo, ¿qué proponemos? Nosotros sabemos que se pueden desde las etapas preescolares hacer trabajar preventivamente con las funciones ejecutivas. Todo lo que tiene que ver con juegos de roles y simulaciones favorece la memoria de trabajo. También podemos, todo lo que tiene que ver con favorece el control inhibidor y a la vez favorece la flexibilidad cognitiva. O sea que ya desde tempranamente, dentro del ámbito del sistema educativo, estas competencias se pueden trabajar. También todo lo que es mediación en los conflictos y la salida, la puesta en el punto de vista del otro, son muy, muy importantes. Otras estrategias que se están usando mucho y que dan muy buen resultado es todo lo que tiene que ver con las meditaciones activas, ¿sí? O el control. Uno cuando trabaja con un chico, bueno, a ver cuánto tiempo se puede quedar sin hablar o levantar, ¿no? O subir, bajar el movimiento, la meditación al caminar con una campana y hay que caminar por una línea y tratar de que la campana no suene. Todo esto ayuda a la regulación y al control y a los chicos les divierte mucho. Se puede trabajar dentro del ámbito del sistema educativo, también se puede trabajar en un consultorio y nos permite que aprendan a ir regulando todos estos aspectos que les cuesta tanto. Entonces, tratamos a partir de todas estas intervenciones disminuir el nivel de estrés, desarrollar la autoestima y la confianza, centrarnos en las competencias y mejorar la calidad de vida. A ver, algunas estrategias que nosotros les damos a las maestras, ¿no? Que bueno, este niño es así, que hay que aceptarlo, que no hay que por eso enojarse, que cuanto más se enoje, más le grite la maestra, pero peor es. Que hay que comprender que no es voluntario, que una de las estrategias que también los doctores decían, de tenerlo cerca, de convocarlo con la mirada, de rodearlo con chicos que no tengan dificultades similares, son cuestiones que sirven mucho, como lo mismo lo que tiene que ver con las rutinas escolares. Las consignas desde el punto de vista cognitivo deben ser claras y concisas. También los profesores tienen que monitorear la comprensión, porque muchas veces les pasa como le pasó a este chico, que quiso prestar atención, pero no pudo. Había un paciente que me decía, yo no sé qué pasa, todos sabían de la prueba y yo no falté nunca y nunca me enteré que tenía prueba, ¿no? Entonces esto realmente les genera como mucha angustia. Entonces esto, sabiéndolo, uno puede hacer estrategias para que esto no suceda. Evaluar conocimiento y no atención, a evaluar conocimiento y no conducta, ¿no es cierto? Dar tiempo extra, segmentar las tareas, ser motivador en la forma de presentar los contenidos, tener reglas claras y cumplirlas y centrarse en los comportamientos positivos. Alguna de esto lo voy a pasar, pero la tutoría entre pares ayuda un montón, o sea, como hacer pares de trabajo donde uno de los chicos lo convoque al otro y mismo un chico que a lo mejor en
en un determinado momento le costó mucho regular y ahora ya lo está logrando, que él le sirva de modelo a otro que no lo hace en este momento, esto los engancha y es muy positivo. Bien. Algunas cuestiones para ir terminando. Nosotros trabajamos sobre situaciones de razonamiento social para pensar la flexibilidad cognitiva, para pensar qué haría el sujeto, ¿no? Por ejemplo, un amigo te dice que su papá acaba de fallecer, ¿qué harías, no? Como ponerlo a pensar en estas situaciones donde implica ponerse en otros puntos de vista. Y para terminar, me pareció que era importante que a lo mejor ustedes como pediatras van a escuchar muchas veces en las consultas algunas terminologías que le traen los papás, ¿no? Que, bueno, tiene un proyecto pedagógico individual. Un proyecto pedagógico individual es un niño que necesita trabajar con una adecuación curricular, entonces se hace un acuerdo entre la escuela, la familia, que se presenta al ministerio, donde se dice cómo va a ser evaluado, cuáles son los tratamientos que se va y es anual y cómo se va a trabajar, ¿sí? Entonces eso hay que elevarlo al ministerio que legaliza, pero todas las partes se comprometen a cumplirla. A la vez, las adecuaciones curriculares es cómo se cambia el currículum para que ese sujeto pueda acceder a la educación. ¿Sí? Eso se usa para chicos con déficit de atención, con discalculia, con dislexia, con las distintas dificultades de aprendizaje que nos encontramos. Por otro lado, está la maestra integradora. ¿Qué es una maestra integradora? Una maestra integradora, a mí me gusta cuando yo busqué la definición de maestra integradora porque no coincide con lo que en la realidad pasa, ¿sí? La maestra integradora, si ustedes leen acá, dice que es una maestra que lo que va a hacer es fijarse todas las necesidades, es darle estrategias a la maestra de grado. Uno de los errores y de las cuestiones que pasan frecuentemente es que el alumno, nuestro paciente, es alumno de la maestra integradora y no de la maestra de clase. Bueno, en esto tenemos que lograr de que no sea así porque no lo beneficia. Y por último, lo que es un acompañante terapéutico, que cuando los aspectos de la regulación emocional y los aspectos conductuales son muy, lo comprometen mucho, necesitamos algún acompañante que medie en esas situaciones de mayor desorganización. Y para terminar, me parecía que esta frase servía porque creo que tenemos que descubrir el desafío en estos chicos, cuáles son sus competencias, que en general las tienen y muchas, ¿no? Y acá tenemos todos homogéneos, pero si juzgás a un pez por su capacidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Yo tengo un chiquito que tiene una discalculia muy severa, una DD con discalculia, y sin embargo es un artista. Tiene una posibilidad de hacer dibujos y de representar el mundo mientras los gráficos, maravilloso. Bueno, en este chico hay que desarrollar también este aspecto y hacer eje en esto, que va a ser una de las fortalezas que ya la vemos y no centrar solo en la discalculia y en las dificultades. Bueno, muchas gracias.